Varias eran las técnicas para conseguir dinero y así pasar la tarde en los recreativos, o como los llamaban en Jaén, los vicios. Rebuscar en los sofás, pedir 5 duros a la mamá, visitar a la abuela, hacer los recados y quedarse con la vuelta, o incluso sacar de la hucha de tu hermano alguna moneda. Hoy, en los trotatiempos, nos dejamos lo suelto en Nos vemos en los vicios. ¡Alonsí! Esto es Los Trotatiempos. Bueno, con varios emergentes y todo. Muy buenas tardes a este nuevo programa de Los Trotatiempos. Mira, hoy, ahí están las monedas. Ahí están las monedillas. Hoy nos acompaña Hachi. Perdón, hay que bailar. Hay que bailar. Está sonando el Tetris. Y Manolo en los mandos. Y un servidor, Rafa Teruel. Y vamos, bueno, antes de empezar, ¿cómo te ha ido la semana? Bueno, ahí seguimos con la nueva plataforma Trovo y bien, avanzando. Por cierto, cuando has dicho la presentación, me ha gustado eso de lo de ir recaudando monedillas, pero te has dejado una importante. A ver, ¿cuál? Registrar las cabinas telefónicas. Ay, también, es verdad, también rebuscado. Ya quedábamos pedigüeños, en esa época. Es que el vicio, si le llamaban los vicios era por algo. Se le llamaban los vicios porque es que echábamos un rato de placer, de vicio. Es cierto. Lo que pasa es que, vamos, indagando un poco en los orígenes de la expresión, yo creo que el apelativo de los vicios es más antiguo. Que puede que venga incluso de los años, en plan, a los años 70 y 60, porque como ya sabemos todos, los salones recreativos que en los 80 se llenaron de de máquinas arcade, de máquinas recreativas. Antes lo que eran billares. Claro. Billares que se servía alcohol y que no podían entrar los niños, era para adultos. Entonces por ahí a lo mejor, y tragaperras también, por lo cual puede que los vicios venga de ahí, ¿no? Un poco de que a lo mejor la gente de bien, las mujeres, no sé, le pusieron, ya va a los vicios, ¿no? Es una forma, puede ser. Una explicación. Aquí en Jaén, cuando tomamos, aquí yo al menos, que yo tengo ya 45 años, cuando tomamos conciencia de estos salones, había muy pocos que tenían también máquinas de moneda. Estaba aquí el Feni, y algún Jayjan también, allá abajo lo tenía perfectamente separado. Claro. Pues claro, dentro de lo que era tragaperras no podía contar a los niños. Claro, exactamente. Pero por eso digo que la transición, que no está delimitada, la transición que hubo, pero se produjo entre esos billares, esas tragaperras y los salones de máquinas recreativas, que eran en los mismos locales, yo creo que siempre estuvo ahí en el borde un poco de la legalidad, ¿eh? Sí, porque y se pasó años así. No estuvo bien regulado en un principio, tampoco no había un problema en eso, porque mientras los niños las tragaperras no nos llamaban la atención. No, yo jamás he tenido el deseo de echar una moneda a una tragaperra, jamás. Yo tengo 100% de éxito, o sea, en las tragaperras, porque yo una vez, mi padre tenía un bar y mi abuelo me dio 50 pesetas para que lo echase, dije, échalo, y gané, y dije, ¿sigue jugando? Digo, no. Te retiras en la cumbre. Me repito la estadística, hombre. Y así estoy, yo tengo un 100% de éxito. Oh, maravilloso. Y no voy Deberías escribir un libro sobre ganar en las tragaperras. 100%. Echa una vez y ya toma. Y ya no vuelvo a jugar, claro. Pero sí, efectivamente a los niños no nos interesaban para nada las máquinas tragaperras, a pesar, aunque de vez en cuando vas a un bar, siguen existiendo las tragaperras, a pesar de que hayan desaparecido, salvo en los buenos bares, que sigue habiendo estas máquinas, por supuesto, pero sigue habiendo muchísimas tragaperras, y yo me maravillo de la cantidad de modelos que hay, dónde las fabrican, quién las diseña, son millones de tragaperras. Un negociazo porque deja dinero y de verdad que sí. Ahí están porque ahí están, que quiere jugar. En cambio, claro, esto era mucho menos atractivo. No, es menos beneficio para el dueño. Muchísimo menos beneficio para el dueño, porque claro, además las máquinas tenían un problema, o sea, hemos comentado otras veces, y es que la gente le pilla manejo, le pilla vicio, y con un crédito puedes pasarte la entera. Exacto. Vamos, ¿cuántas veces yo me he tirado toda la santa tarde en los recreativos con una moneda de 5 duros? Claro. A ver, tenía su técnica. Porque la técnica era llegar y empezar a ojear. Claro.
La Claro. primera media hora, 45 minutos es de... Ojea ending. ahí, Ojea ending. con la mirada de Terminator. Evidentemente. A ver quién juega mejor y te vas a las máquinas que te gustan a ver cómo se lo terminan ellos, porque claro, tú aprendes. Claro, por supuesto. Eso es así tu es. primera media hora de aprendizaje, Después está el colega tuyo, que ha llegado ya por fin, pero que habíamos quedado ahí, y él viene con su moneda o sus monedas, entonces pues él se la juega, tú vas con él, te sientas al lado suyo, que aquí ya has subido de nivel, has pasado del hombro al asiento de al lado. Exactamente. Te sientas al lado suyo y ya estás chupándote el rato que él juega. Y ahora ya te toca a ti jugar, te sacas ahí te tiras una tarde entera con una moneda, no hacía falta tanto. Sí, es verdad. Bueno, has dicho una cosa curiosa, has dicho sentarse. En mi pueblo los vicios que teníamos no tenían No tiran taburetes. taburetes. Pero sí, es que había de las dos clases. Sí. Vicios con taburete y vicios sin taburete. Aquí, hombre, como ya hemos mencionado que en Jaén había mucho. Y en esos 10 años, porque esto es una cosa que duró 10 años. O sea, digamos, tuvo el apogeo en 10 Sí, años. sí, Joder, 10 años, 10 años, Ha durado justo. más. 10 años. Pero de hecho todavía existe. Pero no en Jaén, digamos, ni en España apenas. Existe en Japón. Japón, esto sigue estando a la orden del día. Hombre, hay un sitio al que tengo muchas ganas de ir y no es publicidad porque ni siquiera les conozco, no sé si me van a caer bien o mal, pero voy a ir. Está en Dos Hermanas, al lado de Sevilla, y tienen unos recreativos súper bien puestos, se llama Arcade Planet, y allí no es con monedas, sino que pagas tarifa única, Ajá. te tiras 4 horas, o sea, el tiempo que está abierto el recreativo, que son horarios de 4 horas, Sí, sí. pues juega a las máquinas que te dé la gana, De eso free to yo- play, creo que son 8 euros, 10 euros, algo de eso. Lloraría. Yo también, hombre, yo quiero ir. Además, de hecho, yo montaría ese negocio. Es decir, Hombre, si siguen abiertos es porque... claro, es decir, la gente paga una tarifa plana, ahora tú tienes tu cafetería, tu comida y eso Claro. aparte. Y la gente allí, me voy aquí, me voy allí, me voy allí, y todo por Y además saco. máquinas buenas, ¿eh? Que tienen de todo. Claro, es que a ese precio sí te merece la pena, porque aunque le pille mucho vicio, y además más te interesa que ese tío ocupe una máquina por 8 euros, porque la ocupe, o ya otro tendrá ganas por dar otro día porque está siempre ocupado. Sí, Entonces, sí, además hemos hecho en el canal nuestro, en nuestra aldea, hemos dicho de que si algún día hacemos una quedada entre varios seguidores del canal, será allí. Pues Será sí. allí y haremos un vídeo. Y estará bien que nos juntemos allí 5 o 6. Y va a ser un momento bonito. No sé cuándo ocurrirá, pero será bonito. Está chulo, me gusta la idea, está muy interesante. Aquí en Jaén la verdad que no hay No, ya. oportunidad de eso, pero que estaría bien, o sea, estaría bien de rescatar un sitio así. Ayer ayer me refiero en el momento de grabación, que fue cuando se emitió el programa de Ghosts and Goblins, que también estábamos tú y yo solos junto con Manolo, estuvimos haciendo repaso de todos los recreativos de la ciudad de Jaén. Sí. Y mucho, Mucho, podemos mucho. verlo a repasar si Sí, queremos. sí, claro. Batalla, Batalla, Yayán, Yayán, Peña, Pitufo, ¿cuál más? hasta de San Felipe que había uno. San Felipe. Era Feni había otro. Feni. A Yayán eran dos los que había. Ah, ¿había dos? Sí, había el Yayán 1 y 2. Ah, perdón. Y Es que es lo que... es que se toca Tetris, toca el Tetris. La verdad es que el Tetris tiene su historia. El Tetris tiene. Es que hay un antes y un después del Tetris. Cierto, bueno, y París. París. Y Ocios París. Y seguramente nos dejamos 3 y 4. Y nos dejamos varios, sí, porque en los barrios es que era muy fácil decir. Porque supongo que llegaría a un acuerdo. No creo que comprarse las máquinas, eso. Supongo que serían también alquiler o. No lo sé. porque Habría la verdad- mucho chanchullo en eso. Habría. Porque la verdad que el CJ de aquí tenía un montón de máquinas. Un montón, era un CJ sitio- lo ha dicho también. ¿no? Era un sitio grande y tenía también los pinball y los futbolines que también estaban asociados. Algunos Ah, tenían verdad, quizá- los futbolines no lo hemos dejado. Eso también era muy importante, una parte muy importante en los recreativos. Futbolines y salones que tenían 6 y 7 u 8 mesas de futbolines. Claro, dice, el futbolín, es que había, dice, hay como 3 personas que son los que van Los a vicios. los vicios, ¿no? O sea, después está el forzado, que es el que voy con mi amigo, con mi novio, lo que sea, o al revés, bien la novia sería, porque esto es verdad que es un poco más de Es hombres de tío, es de tío. que de mujeres, porque está abierto todo el mundo, pero sí es cierto que a los hombres nos llama un poco más la atención. Y entonces las Sí, mujeres son las que después se enganchaban al futbolín o a los dardos, o A los dardos, cierto. que algunos sí tenían espacio para eso, porque otros vicios pues lo montaban ahí en una cochera y no tenían mucho espacio. Claro, es cierto, pero es verdad que siempre, digamos que el salón recreativo estándar
de, por ejemplo, vámonos a 1990, que es justo la mitad del auge. O sea, si es entre el 85 y el 95, por poner forfecharlo de alguna manera, el 90, ¿no? Pues tenía dos hileras enfrentadas de máquinas, que pueden ser 20 a lo mejor. Sí. Al principio, al final, hay máquinas de pinball, 2 o 3 o 4. Sí. Y al fondo, más espacio, hay billares, tanto de billar americano como de billar de banda, y también futbolines. Y luego, pues algún complemento más, máquina de dardos, máquina de, en fin, de lo que sea. Y sí, eso era en el 90, digamos, el salón recreativo al uso. Y luego, bueno, el señor de la riñonera que está ahí en su esquina. Claro, hasta que ya sacaron las maquinitas que cambiaban, no veas. La vez que le dábamos por saco. Además que le dábamos, cuando sacábamos una y otra vez, una y te ponía una cara diciendo, y otra vez está aquí pero cambié menos de golpe, pero es como que tú no querías para que durase más, ¿sabes? Claro, exactamente. Como, lo has dicho. Tú vas con 20 duros, pero cambias. Yo le he llegado a dar 5 duros, o sea, 5 monedas de 5 monedas, eso me hacíamos mucho, claro. Porque eran las rebuscadas en la sofá. Claro. Y siempre, pero la disciplina del señor de la riñonera, yo creo que iban a una escuela común de FP, era siempre da el cambio con desgana. O sea, no puede darlo con entusiasmo y con alegría, no. Sin mirarle a los ojos y diciendo, toma niño, no me vuelvas a molestar, cojones. Y cuando había momentos memorables de jugones, es cuando se estropeaba la máquina y llegaba el te la arreglaba y te echaba algún crédito además. Y no se daba cuenta. No, es como diciendo, o sea, toma, estaba generoso y ese era el momento. Es verdad, era lo mejor que te podía pasar en toda la semana, ¿no? Es verdad, sí, era como algo caído del cielo. El contraoro, que me ha echado o lo mismo que cuando te encontraba uno que se ha ido y se había dejado crédito en la máquina. Claro, y tú eras como un animalillo, porque miraba alrededor diciendo, se ha dado cuenta alguien se ha dejado 3 créditos, ha hecho uno de 20 euros y se ha dejado 3 créditos. Eso es lo mejor que te podía pasar. Tú diciendo que nadie más se dé cuenta, y ahí vigilas tu presa. Madre mía, vamos. O algún niño mayor, eso también me ha pasado, o incluso algún adulto, a lo mejor tenía 16 años, yo tenía 7, ¿no? Ha dicho, estaba ahí jugando y a lo mejor mira el reloj y a mí que me ha visto a ti y dice, niño, sigue tú. Y se ha ido. Y yo, ¡oh! Eso ha pasado alguna vez, también es un momentazo. Son momentazos. Pero en esos 10 años, que son nuestros años de adolescencia, pues hemos cambiado de comer pipas a fumar cigarros. Sí. Entonces, claro, bueno, o pedir matrimonio. Porque es que son muchos años. Entonces, claro, es un sitio donde al principio quedábamos allí y comíamos pipas, después nos íbamos al cine. Pero yo lo recuerdo de mi última etapa, que era que quedábamos allí, estábamos toda la tarde en la puerta y dentro y fumando como carreteros. Sí. Es que eso es lo que quería yo también comentar en este programa. Por eso me da lástima que estemos solo nosotros 3. A ver, que me gusta, pero que me hubiera gustado que también hubiera estado, pues no sé, Xavi, Almudena o alguien más. Compartiendo anécdotas, porque todo el anecdotario que hemos tenido en todos esos años, por ejemplo, yo entre el 89, que es cuando entré en los salones recreativos, ya no salí, hasta que los cerraron, hasta el 96, hasta el 95-96, pues pasé allí mi infancia. Entonces, claro, han ocurrido tantas cosas. Claro, y tu madre no se había acostumbrado a que estuviera, ¡ay, tengo un hijo! Sí, no, pero es lo que tú has dicho. Mamá, he vuelto. Exactamente. Volví a tirar 8 años aquí. Volví ya a la hora de la cena, ¿no? Y antes de que se preocuparan, que más de una bronca me ha caído. Pero yo sé que hemos apurado muchísimo. Exacto. Era todo el día. Además, era... Y gente más adulta que nosotros y que también estaba. Era un punto de encuentro. Totalmente. Era la red social de la época, ¿no? Y de una determinada tribu urbana. Es cierto. A ver, a mí me gustaba mucho la idea de que viniera alguna chica, porque es cierto que el 90% o más de los usuarios de unos vicios, de unos recreativos, eran tíos. Pero las chicas también iban. Yo me acuerdo que en los vicios de abajo de mi pueblo había un corrillo. Es que no se dispersaban como nosotros, sino que estaban en corrillo. Eran las 5 chicas jugando o el Tetris que está ahí, o al Bubble Bubble, o al El Bubble Bubble fue un juego muy de chica. Que está chulísimo. Que yo también, ese me lo he terminado. Es muy difícil. Pues sí, me hice las 30 fases que tiene. No, 100 fases. No, el Bubble Bubble 2. Vale, el de... ¿El Rainbow Island? No, el de... No, es que el Xavi se refiere al Bubble Bobble.
No al puzzle boble. Claro, yo me refiero al Bubble Bobble, que es el que dispara pompas. Vale, bueno, sacado después el puzzle, yo me confundí. Entonces, el puzzle Bubble, Sí, bueno, que eso son es los maravilloso. mismos, que son las palotitas esas que rebotan, pues eso tiene 30. De Taito, de Taito. De Taito, sí, de Taito los dos. Sí, era el mismo personaje, pero que no lo habían hecho Exacto. en modo. Y sí, todos esos juegos son un poco de chicas. Son un poco, y esos sí gustaban bastante. Y claro, que si iban un rato, pues estaban allí, pero no era como nosotros que era que sacaba un juego nuevo y estábamos allí como buitres. Sí, eso es, Chao, llena allí. eso es cierto, eso es cierto. Y bueno, ya que hemos mencionado, pues Taito, sí que podemos hacer un repaso porque yo perdón. ¡Ay! ¡Saca la boca! ¡Más música! ¡Más música! ¡La música! Es que es pegadiza la música. No hay una cara de montarme encima de un oso. No, que te podemos tirar de memoria de en plan 1, 2, 3 compañías que ya la mayoría han desaparecido Sí. de videojuegos arcade. Sí. Por ejemplo, digo yo, Taito. Ocean. No, bueno, que eso fue. Esa fuera la esa adaptación. era la adaptación. Vale, no, vale, Taito. Pues yo digo como Capcom. Konami. Pues. Espérate. Sega. Ah, muy bien. Nintendo no hacía arcades. Pero tiene. Tiene algunos, pero no era. Tiene, hizo placa, alguna placa se hizo. Namco. Namco, de verdad. Tekken. Konami. Ya lo he dicho. A ver, tú No, pero un montón. Data East. Data East, es verdad. Era muy bueno. Sí. SNK. SNK sí, donde lo que son los Neo Lo Geo. de Neo Geo. Nazca. Nazca hicieron el Metal Slug. Había una española también. Gaelco. Gaelco. Buenísima, la de la máquina del Goku. Nosotros La le máquina decíamos de la Goku, máquina del la Goku. máquina que tenía que ir a un Un círculo y se ponía rubio y era la máquina del Era la Goku. máquina del Goku, totalmente. Gaelco, muy bueno, pero además tenía una máquina de rallies que era buenísima, Sí, buenísima, también. buenísima. Gaelco, ¿qué más? Hay un montón. Es increíble que no nos acordemos ahora. Además, había otra que se llamaba Kaneko. Kaneko, sí, ¿verdad? Era un poquillo más. Tampoco era, hombre, las que han perdurado pues, han sido pues Konami. Konami todavía. Bueno, no, Konami está fatal, por lo visto. Sí. Las que sí perduran han sido Capcom, sobre todo, Capcom, Sega. Namco. Namco también sigue más o menos, pero ha habido un montón. Data East desapareció, por supuesto. Desapareció, sí. Los del Toki, que es otro clasicazo, el mono disparabola, eso eran TAD, se llamaba TAD Corporation. Eso pues, desaparecieron. Los de. Hostia, otro gran clásico de las chicas, pero que también nos gustaba mucho a nosotros. El que disparaba las flechas para arriba y se dividían las bolas. El Pang. Pang. Sí, el Pang. Pang y Super Pang. El Pang estaba muy guay. Ese estaba- Hay versiones ahora actuales y está muy bien. Ese es un juego muy típico de móviles también. Esos han sido auténticos clásicos. El Low Run tampoco podía faltar en unos salones. No, además, de hecho, había varias versiones, porque había versión con máquinas más o menos petadas. La que tenía aquí el CJ tenía el cambio de marcha, el low y high, Ajá. sumando, era una versión de Sega, pero más pequeña. Yo he O visto sea, era el mueble simplemente vertical. ¿no? vertical, pero Con sí el tenía, volante. y tenía el cambio de marcha. Esa máquina yo la quiero. Si alguna vez alguien que me quiera hacer un super mega regalo, que me regale la máquina de Low Run y seré muy feliz. Me De encanta. hecho, el Leo es difícil de emular. Es cierto. Yo lo he visto en muchos emuladores y es complicadilla. Entonces, claro, eso es Quedó pillarse muy la original. avanzada y esa máquina es de 1986. Es que es increíble lo de Sega. Increíble. Muchos los programadores lo que hacían es pues después aumentarle partes nuevas a placas nuevas para Estos son sacar placas auténticas, ¿no? Esta es la placa auténtica y de Tetris. Y esa será de a lo mejor de Street Fighter, ¿no? De Street Fighter 2. Claro, hay que decir que, claro, nosotros cuando tenemos en nuestras manos nos llegaron los cartuchos, Sí. qué bonitos son. En realidad, tener en las manos la placa de tal juego no es algo bonito. No, sobre todo esas son las que cuando abría el tío para arreglarla te encontraba, tío, qué pedazo que hay aquí dentro. Hay Claro, un esto gnomo, dices tú qué cojones es, ¿no? Y no se preocupaban en embellecerlas, porque claro, no se veía. No se veían, claro. Aunque sí que por lo visto Neo Geo, eso ya me corregiréis vosotros, Sí. y revolucionó un poco el panorama de los arcades al crear una videoconsola para arcades, o sea, la Neo Geo. Sacó una placa general y después le metías placas con los juegos. Claro, exactamente. Entonces- Con lo cual era muy útil, muy práctico. Además, con el aliciente de que
si tú tenías una Neo Geo en tu casa, Podía. te llevabas la tarjetita de juego Sí. y podías continuar con el juego en el arcade o viceversa. Ah, joder, macho. Eso Sí, es- sí, no le ha pasado. Por esa razón, la Neo Geo, la videoconsola Neo Geo, que creo que se llama AES, es una videoconsola que en su época era para los ricos Es súper caro. y hoy en día sigue siéndolo. Sí, sí. De hecho, hasta la pequeña mini que han sacado es carísima. Sí, es que no sé por qué tiene esa manía Neo Geo de tener todo carísimo. O sea, esa videoconsola en su momento, imaginaros, si comprase una Mega Drive o una Super Nintendo te salía por 25 o 30 mil pesetas, que ya era un desembolso, en la Neo Geo estaba, me parece que en 75.000. Sí, sí. Era una cantidad, era un sueldo de un mes. Claro, pedirle a tu padre. Y luego los juegos, que en la otra valían 8, 9 o 10 mil pesetas, así. en la Neo Geo costaban 20 y 30 mil pesetas. Era una barbaridad. O sea, prohibitivo, era para el hijo del ministro. Era súper caro. Pero era la recreativa. Pero era relativa. Y sí es cierto que ¿por qué funciona? Vamos a explicar un poquito por quien no conoce esto. Porque claro, los niños no lo conocen. ¿Por qué funcionó y por qué ha dejado de funcionar? Pues funcionó porque, claro, evidentemente los desarrolladores empezaron a hacer juegos mucho más vistosos y, claro, les llamó la atención a la gente. Porque de tener así otros juegos como el Space Invader y cosas así, que Marcianito, cosas así sencillas, empezaron a tirar de gráficos en condiciones, empezó a llamar la atención. Entonces funciona. Y cuando funcionó muy bien, los desarrolladores veían que había negocio porque sacaban los juegos, vendían, dejaban dinero, los vendían cara a las placas, los tíos de los desarrolladores sacaban dinero, funcionaba muy bien. Pero claro, había una competencia bestial. O sea, y había que sacar muy frecuentemente juegos porque dejaba de ser rentable en el momento en el que ya te lo pasaba. Claro. Y claro, el dueño de la sala porque lo que quería era más dificultad, que después ya se pudo poner modo de dificultad, pero llega un momento en que si te das de paso de dificultad, pierdas también al nuevo, es decir, Porque es demasiado difícil. claro, tienes que dejar el equilibrio de que el que vaya a jugar por primera vez se enganche, Le maten, pero se engancha. y el que haga manejo no se lo pase con facilidad. Entonces, claro, es difícil es muy difícil el equilibrio. Había que ajustarlo, Entonces, efectivamente. ¿qué pasa? Que al final lo mejor era poner una nueva. Claro, poner una nueva es genial porque si te empiezan todo de nuevo y no hay problema. Pero es cierto que en esta época, finales de los 80 y principios de los 90, la afluencia de juegos nuevos era tan fructífera que no había problema. O sea, Claro. es que había muchísimo. O sea, esto... Había novedades cada mes a o casco sea, porro. justamente lo que salvó a la arcade fue lo que lo condenó. O sea, la arcade lo salvó las consolas domésticas. El poder sacar juegos tanto para arcade como después para poder desarrollarlo para consolas y venderlo, es lo que hacía que los desarrolladores cada vez hicieran mejores juegos. Pero, ahí está, pero a la vez llegó su muerte porque en el momento que las consolas superaron o llegaron al mismo nivel que la arcade, Recreativa. claro, ya no tiene interés que yo gastarme 5 duros en la Y recreativa. no solo superarlo a nivel gráfico, sino sobre todo a raíz de las 32 bits, es Sí, decir, PlayStation, claro, el fenómeno fue PlayStation, el que se la cargó. fue la duración también, la duración de los juegos. Hombre, Es claro. decir, voy a jugar, estoy jugando 2 horas y es que tengo que grabar la partida porque todavía me quedan 10 horas de juego. Sí. Entonces, eso fue una de los, digamos, de las puntillas de los salones recreativos. ¿Por qué surgieron? Pues no sé, yo creo que fue porque hubo una aluvión de grandes juegos nuevos que tuvieron un despliegue jugable y gráfico muy grande. Ahí tenemos a Sega con el Space Harrier, que es un juego muy espectacular para ser del 85. Claro. O World Run, o no sé, otros o juegos de casco. Pero a Ghosts and su Goblins, vez, o sea, yo comparo las arcadas con los videoclubs. por Es ejemplo, decir, sí, otro o sea, fenómeno. es lo mismo. O sea, el videoclub hizo que el cine del 80 fuera como es. O sea, ese consumo tan rápido de cine. Claro. Y el que poder hacer una película para cine que después la pueda vender en vídeo hace que los productores inviertan mucho más en cine porque, claro, no tiene solo la vida de que te la veas en el cine, sino que Exacto. después dura más, tiene una segunda vida que es en doméstico. Y le pasa el mismo a la arcade salió con una vida muy corta en la arcade, pero las consolas Tenían le dieron una segunda vida. Una segunda vida. Y no solo eso. Y a su vez, después la mataron, porque claro, una vez que llega, como ha llegado a la PlayStation, que como tú dices, tiene la facilidad de que ya son los juegos más largos, son mejores, y puedo grabar, y ya, claro, yo hago una inversión de un dinero, y ya me tiro toda la tarde jugando. Exacto. Pero
Pero hay otra cosa que es muy buena la comparación con los videoclubes, es que incluso ese mercado de los videoclubs tuvo tanto éxito que incluso se llegó a invertir muchísimo dinero en cine para videoclubes, es decir, cine que apenas llegaba a las salas comerciales y que tenía gran vida gracias a los videoclubes, y eso también pasó o sea, quiero decir que lo que ocurrió en esta época fue gran cantidad, y la gran cantidad que tiene como consecuencia, pues que hay un gran porcentaje de juegos que son muy buenos. Claro. Y ahí tenemos, pues, si nos ponemos a decir clásicos, nuestros clásicos de la infancia, pues yo diría, pues, Rastan. Vamos a hablar de los juegos que más te gustan. Exactamente, venga. Rastan, ya lo has dicho tú. Empezamos a decir. Rastan. ¿Qué Manolo participas también? Decimos un juego cada uno, a ver hasta dónde llegamos. Venga, yo digo Rastan. Final Fight. Street Fighter. Knights of the Round, el del Rey Arturo. Qué bueno. Turtle Ninja. El Outrun. Asterix. Uy, Asterix. Tetris. Sunset Rider. El Castlevania Haunted Castle, también llamado. Superman. el Superman. El Ninja Kun. Ninjas, pues la segunda parte del Sunset Riders que se llama Mystic Warriors. Ah, Mystic Warriors, qué chulo, sí. Comando. El Sengoku. Mortal Kombat. Street Fighter. El Fatal Fury. Mega Man, el de arcade que era como de lucha. Ah, sí. El Pang. El Puz de Bubble. Rainbow Island, de disparar arcoíris. El arcoíris de Taito. CSHQ. Uy, CSHQ, qué chulo. El Samurai Shodown. El de los Simpsons. Ah, el de los Simpsons. Afterburner. Ghost and Goblin. Uno de fútbol, Soccer Brawl. Wonder Boy. Wonder Boy, verdad que tiene varios. A ver, de los que más sí. Iba a decir el Rastan 2, pero bueno. Bueno, dilo, ¿por qué no? Pues no repetirnos. No, otro distinto, sí. Dicho en David the Road, no, pues había otro que era. Bueno, de los arcades de Capcom, de los el Capitán Comando. Capitán Comando, por supuesto. Joder, si es que son muchísimos. Bueno, podríamos tirarnos aquí hasta el infinito. Yo tengo ventaja porque precisamente uno de los programas que llevo haciendo desde 2013 en YouTube era que hoy nos pasábamos un juego que todavía nunca llegamos a hacer tú y yo, el que me propusiste, el SWAT. El SWAT. A mí me gustaba el SWAT porque me empezaba ahí como policía, ahí disparaba cuantas veces, después te hacías robótico y moló. Bueno, Robocop, otra gran arcade. Robocop también, Batman. Había muchos arcades de películas sí. Y de series de dibujos animados, como hemos dicho. Y de Alien vs Predator, de hecho, hay un arcade también de Capcom. Y luego hicieron películas después. La verdad que. Y Punisher, Punisher, mi favorito. Ah, Punisher estaba muy chulo. Punisher, es que de hecho yo conocí a Punisher gracias al videojuego que es el mejor arcade, o sea, el mejor beat más que yo he jugado en mi vida. A mí eso que disparaba hacia abajo me ponía un poquillo nervioso. Pero qué grandes recuerdos tenemos, tío. Y bueno, ¿y qué anécdotas tenemos de aquella época? ¿Algo raro que haya pasado en los recreativos? ¿Algo surrealista? No, la verdad que yo no recuerdo como algo surrealista nada. Para mí todo está en el mismo momento. Me acuerdo de algunos días pero ya de adultos, pues siempre que te estaba pidiendo dinero para jugar a la maquinilla o para un cigarrillo. O sea, que era súper cansino, sabía como esconderte. No tengo más que este es el único que tengo. Porque éramos muy pedigüeños en esa época. Sí, éramos pedigüeños, sí. La pura verdad. No teníamos orgullo en eso. Yo tengo una anécdota es que por un lado es cruel, pero bueno, yo la cuento. Había típico, los tontos del pueblo, en fin, muchas veces, y los niños que se metían con ellos, ¿no? Había una que, los típicos criajos le dijeron la típica para provocarla y todos se metieron en los vicios para esconderse, ¿no? Y claro, estaría atestado de niños. Y la tía loca llegó y empezó a zarandear a todos los niños que veía de forma random. Decía, niña, hijo de puta, dale con el bolso, con el paraguas. Y todo, pero era muy gracioso porque yo en ese momento no estaba jugando y observaba cómo ninguno de los niños dejaba la partida. O sea, la otra dándole y el señora, que yo estoy jugando. Pero no dejaba la partida, no la dejaba.
Eso fue bastante cachondo. Joder, ya ves. Pobre mujer. Ya murió. Ya. Nada, pobre, ya la mataron a disgusto, ¿no? Pero que era gracioso como... Es que dejar una partida... No. Eso no podía ser. Dejar una partida media... Eso era ya de muy pro. De muy pro, y además yo me acuerdo una vez mi padre... Que mi padre pertenecía a la vieja escuela, no era de estos que a los padres de hoy en día que dicen al chiquillo, Pepito, ¿por qué no haces esto que te estoy pidiendo? No, mi padre era de que te echaba la mirada. Sí. Y convenía hacerle caso, porque sabía lo que podía ocurrir si no se lo hacía, ¿no? Entonces, cuando me echó la mirada, tuve que dejar una partida, me acuerdo perfectamente, al juego del pressing catch. Es verdad, también. Y me jodió mucho porque estaba con Hulk Hogan y estaba ya por el tercer combate y yo me cago, pero claro, es que me había echado la mirada, es que podía morir. Que podías morir. Yo me acuerdo de días de comunión, incluso de que iba a la comunión de alguien y echaba el rato hasta que los CJ diciendo, bueno, mientras que termina, yo aquí nos vamos aquí a jugar. Exactamente. Bueno, exactamente. Es que claro, si en el salón de comuniones, que era muy habitual, había máquinas. Había máquinas, ya no había niños. Parece que no, pero la de matrimonios que han salvado los videojuegos, eso, porque eso de que estaba en un bar y que el niño está dando por culo o que esté pegado a la máquina. Eso es verdad, ¿eh? No se le da importancia a ese hecho, pero es cierto, ¿eh? Que porque los niños de hoy en día que están en los bares y tal, y los padres como que... Bueno, ahora los padres que le dan la tablet. Te toma la tablet. Ya, pero no es lo mismo. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Es que se iban a la máquina y te deja, y ya es que se iban a otro sitio, ya los padres respiraban. Claro, además, si el niño que el niño viene y dice, esto es lo que hay, no me pidan más, que es lo que había que hacer, porque si no estaba todo el rato pidiendo. Exactamente. Y el niño se pegaba allí, que jugase uno, que jugase otro, y se pasaba el rato. Pero que yo no recuerdo haberle dicho a mis padres, bueno, venga, vámonos ya. No, que siempre que ocurría eso que acabamos de describir, siempre eran mis padres los que decían, vámonos ya. Vámonos ya, claro. Sí. Además que recordaba muchos sitios por el videojuego. Cierto. O sea, porque, como he dicho antes, el Ninja Kun estaba en la cafetería del conservatorio y yo me encantaba la cafetería del conservatorio, ¿no? Claro, y nos gustaba el sitio no por el ambiente, no por la comida, no, nos gustaba por la máquina que el tenía. Tetris ha tirado mucho tiempo en lo que ahora es San Patri, bueno, ahora mismo sí, San Patri. Antes era el Carrera 30. Sí. Un bar. Y estaba allí sola, y estaba en un bar y estaba la máquina sola y jugaba muchísimo. ¿Te acuerdas cuando en el 2000 se pusieron de moda las maquinitas táctiles? Y quitaron estas y pusieron las táctiles. Exactamente, esa es la fase 3. Fase 3. La fase 3 del mundo de los videojuegos, las maquinitas de poker y de eso Sí, o de encuentra las diferencias. Sí, tuvo una vida de unos 5 añitos así. Incluso hasta 10 años. O siguió existiendo. Era una alternativa. Dejaba dinero porque la verdad es que esas máquinas ya estaban hechas para que las partidas fueran muy muy cortas. Y aparte, eso ya sí le gustó a las chicas. Ya jugaban claro, mucho. Claro, jugaban mucho más. Después pillamos muy poco espacio porque la podían poner encima de una barra. Es verdad. Ocupaban menos, bastante eran menos. Bastante más pequeñas, sí. Y entonces, claro, al tío de sí interesa tener una máquina de esas porque deja dinero. Por eso, porque además estaba muy bien pensado. Cualquier juego de cartas, la primera mano la ganaba y la segunda la perdía. Además, no costaba 5 duros, costaba más. Ya no costaba 5, no, estábamos hablando de los euros. Claro. Y yo creo que era un 50 céntimos o así, claro, la partida. Claro. Y... Exacto. Esa también fue otra de las transiciones que no hemos mencionado, que fue la del 90 y a partir del 94, 95. Sí, ya para 2000. Hasta el 2000, cuando los salones recreativos se convirtieron en algo mucho más sibarita, pero no todos pudieron hacerlo, de hecho la mayoría lo pudieron hacer, y es donde se trasladaron sobre todo a los centros comerciales y hicieron boleras, sí. Hicieron máquinas de recoger el peluche típico con el gancho, y ya eran máquinas que costaban 100 pesetas y eran pues House of the Dead, el Parque Jurásico. Eso es lo que pasó. Claro, las máquinas, la máquina genérica, porque por decirlo de alguna forma, lo que es los cajones, las cajas solas, claro, el mueble, y venía la placa y lo ponía en lo que el salón antiguamente era así, ese ya fue desapareciendo, porque las consolas le habían comido todo el terreno. ¿Qué funcionaba? Lo que la consola no podías tener. Claro. El House of the Dead, que necesitaba una pistola, una pantalla. Pistolón, claro, eso el Crypt Killer, que era una escopeta. Una escopeta, o montarte en algo que se mueva, eso es lo que podía funcionar. O el de baile, los de baile.
Claro, Los de moto, los de O moto. lo de moto que Moto. te inclinaba, joder, el Manx TT, eso estaba Claro, muy chulo. estaba muy chulo. Eso era lo que nos ofrecía. La O incluso, consola, pues, incluso había uno que era, me acuerdo que estuvo en el Prica bastante tiempo, se llamaba Prop Cycle, y ibas con una bicicleta. Ah, sí. Y ibas volando y molaba hay mucho. otro que es de esquí, que es una pasada. Bueno, de esquí, o los de snowboard, Sí, o los también. de estos de agua, la moto acuática. La moto acuática también. Claro, es que eso no lo puedes hacer en una videoconsola, ahí estaba pero claro, tampoco duró mucho aquello. No, vamos, sigue dorado, todavía sigue existiendo. Lo que pasa es que no aquí, es decir, ya no es rentable a la sala. ¿Por qué? Porque la sala ya, al no ser ya un sitio de quedada, es que el problema es que en la ciudad no se monta ese tipo de cosas, se montan en los cines, en los centros comerciales. Entonces se ha quedado para los niños pequeños. Y niños pequeños, esos juegos no les llaman la atención. Les llama la atención juegos más sencillos, más básicos, no un juego de matar zombies. Claro, y sustituyeron el futbolín por el del aire. Claro, el del disco. aire, el disco ese es mejor que el futbolín. Exacto. Que sigue funcionando, ahí sí, estando en el PRI que sigue viendo una esquinilla con esos juegos. Una esquinilla, es un poco triste. Pero bueno, está ahí el Death Storm Pirates, que es uno que tienes que disparar a piratas, está muy chulo. Después está las boleras, es que mismo, ya estamos hablando de, ya son más adultos. Y el videojuego, es decir, ¿es rentable traerme una máquina japonesa todo montada para para €1 la partida? Pero mira, ahí tenemos el caso, podríamos haberle llamado y a lo mejor no habría tenido problema en intervenir con nosotros, pero ahí tenemos al empresario este, a Juanma, creo que se llama Hernández, perdón si no me acuerdo del apellido, pero es que lo tratamos bueno, cuando hice Polybius, que es el corto este sobre el videojuego maldito, sobre el arcade maldito, hay una leyenda urbana sobre niños que mueren, un niño que murió jugando al Berserk, por lo visto, no al lo principio. sabía. ¿No lo sabías tú eso? Pues este hombre tiene su bolera, es un empresario, es el dueño de los recreativos de Linares. Entonces, y del cine. Del bowling, sí. Del bowling. Entonces, el hombre se reinventa porque le gustan mucho los videojuegos y y ese inventa hombre- cosas. Por ejemplo, tiene una máquina gigante del marcianito y eso está chulo. Claro, ese hombre sí, además, por eso, la verdad que Linares, lo dejáis siempre hemos envidiado los videojuegos Linares porque se tenían las máquinas originales. Exacto. Y porque invertían mucho más. Además, yo tenía amigos de Linares y decía, joder, pues en Linares esto se llevaba 3 meses y esto estaba. Ya es como. Ahí va. Hey, ahí va. Calín, calín. Camalín. Y es que Sí, pues este hombre nos daría un par de lecciones porque el hombre sabe reinventarse para que ese centro recreativo siga abierto y siga claro, dando es dinero. decir, sí, claro, o sea, de hecho ahora es cuando más podríamos gastar dinero en ese tipo de cosas. Pero lo que tú has dicho de 2 hermanas es una idea genial. Porque ¿qué nos supone 10 euros? Pues yo por 10 euros paso la tarde entera. Pues ya te digo, hombre, lo guay sería, me imagino que lo tendrán, que tengan un kiosquito para que puedas pillarte un Aquarium, una Coca-Cola. Claro, tener un mismo un bar que me pueda sentar aquí, hablar. No, pero muchas veces si voy a estar 4 horas quiero tener mi bebida porque seguramente Hombre, claro, tendré que también. hidratarme, ¿no? Claro, y el picoteo, yo sé que sí, claro que sí, es una muy, muy buena idea. Porque además, sobre todo, el que entra sabe que se va a dejar 10 pavos y no es para dar vueltas. Antes que has mencionado lo de los muebles genéricos, hay ciertos nombres que se te quedan en la cabeza, como por ejemplo las máquinas Video Selection. ¿Te Video acuerdas? Selection, Que ponía ahí sí. arriba Video Selection y era como... Qué recuerdos más bonitos con esas palancas, precisamente. Que Pues estas son las palancas buenas y los botones buenos. Es esta. Porque hay Solía- que decir a la gente que Manolo y yo antes montábamos máquinas de estas, las home game, Home Game. estas cajas las hacíamos nosotros. Son muy bonitas. Todo el mundo que ve, yo tengo una, todo el mundo que entra a mi sótano se muere de la envidia. Quieren una. Luego no la van a tocar, pero quieren una. Estos son los botones buenos, que tienen su estampa aquí bueno, ¿ves? Que esto, además esto si se rompe se puede cambiar la pieza y no cambiar el botón entero. Chulo. Y ahí esto Sí, estos son los botones de son los buenos de toda la vida, que estos aguantan millones de pulsaciones. Esta es la palanca buena. Ahí hay otra que también es buena, pero no era de mi favorita. ¿Ves? Aquí, claro, ¿ves? Tiene aquí su estampa y igual, y ahí cómo hacerlo Yuken. Y ya. Otro juego que no le hemos dejado, un cutre, pero que también tuvo su éxito. ¿Te acuerdas de Dragon Ninja? Bad Deuce versus Dragon Ninja. No, sí, Era sí, una especie de doble dragón a lo cutre. Ah, bueno, sí, el Doble Dragón no lo hemos mencionado también. También era un clásico. Ese sí es de Data East. Eso es un clásico. Pero, bueno, tenemos un vídeo de Carmen también, que ella también tiene una experiencia con los salones. Bien, lo nos vamos a poner. gustará saber la experiencia de una mujer. Hola, tratatiempos. Los recreativos. No iba mucho, ¿vale?
no iba mucho, y si iba, jugaban más los chicos que las chicas. Entonces yo sí que jugaba de vez en cuando, y lo que más me gustaban era el de los marcianitos, esa nave que iba haciendo así de un lado para otro y hacía y mataba a los marcianitos. Esto me gustaba mucho. Y también los coches. En la vida real me da pánico conducir, pero los juegos de recreativos donde había coches a mí me encantaban. Luego esos recreativos pasaron a casa, y entonces cuando tuvimos la Xbox me encantaba jugar al Burnout. Y nada, que era ese coche que iba haciendo carreras en la ciudad, que cuando llevabas tanto y tal te daba un turbo y vea, ¡pam! Mi hermano pequeño siempre me decía, Carmen, frena, que viene una curva, que viene una curva. Pero yo le embestía, luego me daba el piñazo, pero yo siempre le daba caña. Luego también me gustaban, en los recreativos también en mi época, había tanto bolos, había billares, había futbolines, y los futbolines yo era muy buena, pero que muy buena. Daba unos piñazos a la bola y todos los tíos se quedaban flipados diciendo, coño, Carmen, tío, y yo, ¡pa, pa! Luego en los billares no se me daba mal, y los bolos también me encantaban, también se me daba bien. Y poquito más, no jugaba mucho más, yo era muy selecta, y a lo que me gustaba iba, no me iba probando las máquinas una detrás de otra, no, iba yo a piñón fijo a lo que me gustaba. Y nada, y eso es todo. Un beso muy fuerte. Dios. Ni beso ni nada. Aquí hay que demostrar que eres bueno con el futbolín. Sí, es verdad. Al final se trataba de eso. Aquí cuando venga y nos levanten en la cuarentena, hay que echar unas partidillas. Oye, pues de no futbolines todavía. no me parecería mala idea. Y de hecho hubo, ¿cómo se llamaba? En mi pueblo le decíamos a apostar. No, a los tostes. Le decíamos los tostes. Curioso. Por cierto, tampoco hemos mencionado una cosita, que es que a veces las máquinas estaban linkeadas y podías jugar a 4 jugadores. ¿Te acuerdas de las Tortugas Ninja? Sí, está, la Sunset Riders también estaba a 4. Pero era raro que se juntaran 4 amigos, y era un poco acontecimiento. O sea, el famoso Dragón y Mazmorra. ¿Te acordarás? Sí, claro, que también estaba a 4 jugadores. Tower of Doom. El Gauntlet. El de los primeros que estaba de los a 4. primeros, del año 85, o sea, de los primeros que Madre fueron. mía, el Gauntlet, que pérdida de... Juego infinito, no tenía fe. No tenía fin. Salta la fase a las 8, venga, a las 8, a las 64, la que quieras. Sí. Hombre, yo por último, porque son miles de cosas, pero sí que me gustaría destacar una cosa que a lo mejor he mencionado, y ahora con el tema de la cosa sanitaria que hay. Sí. ¿Habéis pensado alguna vez, no sé si lo comentamos aquí en un programa o fue con otras personas en directo, pero ¿habéis pensado alguna vez en cuando éramos niños e íbamos a los recreativos y nos comprábamos una bolsa de gusanitos, y estábamos ahí comiendo gusanitos, y teníamos los dedos con las pistiquillas esas de los gusanitos? Luego nos íbamos a jugar, manoseábamos todos los controles, todos los mandos, de los que previamente habían sido manoseados por cientos de niños a lo largo del día, porque el dueño de la riñonera... No, de vez en cuando yo lo veía asqueroso iba. Porque... Vamos a ver, sí, una vez al día, pero que durante el día que te has chupado los gérmenes en tus manos, están los gérmenes de cientos de niños, que con las manos sudadas. Casi nos inmunizamos todos. Y resulta, y luego comiendo ahí, pues, y apurando en el fondo de la bolsa, y chupando, y seguimos vivos. Y seguimos inmunes, mira, ¿tú has visto el COVID? No, ni yo tampoco, eso es por los vicios. Eso está clarísimo que es por los vicios. Los niños que hemos vivido en los vicios somos más duros. Somos bastante más duros. Es como lo de comer tierra, que estamos inmunizados. Sí, no, exactamente. O lo de que hemos estado en el campo, hemos vivido mucho en el campo, en la calle, estamos muy inmunizados. Claro, solamente quería hacer esa reflexión. Si ya fumaba en esa época, si te caía el cigarro en el suelo y lo cogías y te lo fumaba. Sí, porque te claro. Que ese cigarro y no podía, me lo fumo, y pisoteado. Ya ves tú, anda que no se fumaba a lo bestia en esos salones, ¿no? Que a mí me han llegado a llorar los ojos, pero en plan a lágrimas. A lágrimas y yo siguiendo jugando, que me da igual. ¿Pero qué te pasa, Hachi? No, estoy bien. No, hay que fumar. Yo una vez le quemé a un colega, una oreja, le quemé con el cigarrillo, le quemé la oreja. ¿Por qué? Porque te dio por ahí. Me dio por ahí un poquillo, ¿sabes? No sé cómo. Es como que estábamos ahí tan juntos y digo... Maldad, pura maldad. Pero bueno, vamos para ir terminando. Vamos a contar lo que ahora hay.
Claro. Porque ahora ha vuelto la nostalgia y ahora, pues, Cierto. las retroconsolas se han puesto de moda. Mucho. Están, como aquí tenemos estas, que son las Bartop, que Se han puesto muy de moda. se han puesto de moda, que es una versión de Pandora o un ordenador, que metéis con emuladores, Con emuladores, claro. con sus botones buenos, con su todo bueno y, Sí, pero la experiencia es prácticamente la misma. y tiene 500, 600 juegos. Y después ya hay otras que ya están hay portátiles, como tú tienes la Amberlink, ¿no? Como la Amberlink. Maquinitas que yo tengo Son una. como la PSP, esa Amberlink, yo tengo una tipo Game Boy, que también tiene sus 900 juegos así guapos. Pero también hay mini máquinas estas. Sí, así. también hay mini máquinas de 80 o 90 euros, así, que tienen pantalla así de 7 pulgadas. Y Un solo mando, claro. Un solo mando. Y para poder conectar la tele y otro mando segundo. Claro, y se ya lo puede está. conectar y tal, pero bueno, es muy socorrida para llevártela a los sitios. La verdad, vamos, yo hice una vez un cumpleaños me alquilé un chalecito con piscina, nada más que un día, y tuve el acierto / error de llevarme una Bartop. Ya ves. La gente pasó de la piscina, de la barbacoa y era nada más que ahí con la máquina. Sí, verdad que esto llama muchísimo la atención. Después no saben dónde ponerlo y cuando lo tienen no juegan mucho. Es verdad, pero al principio es como, la quiero. Con los amigos suele triunfar este tipo de Esto es como si fuera un Porsche o un Ferrari. Es como, sabes que va a consumir muchísimo. Sabes que Y además no lo sacas porque como le haga un arañazo. Cualquier avería y cualquier cosa va a ser horriblemente caro. Pero es como que lo quiero. Sí, algo así. Es un buen símil. Sí, pues sí. Bueno, vamos a leer también, para terminar el programa de hoy, vamos a leer los comentarios que han dejado de otros programas, de otros seguidores. En el programa de Héroe en Voces, que hablábamos del Ghost and Goblin, de Roberto C., dice, probablemente una de las recreativas más míticas de la historia. Y eso que siempre fui un manco jugando a ella. Eso de manco es muy moderno, ¿eh? Sí, eso no lo escuché yo de pequeño nunca. No. Yo he escuchado paquetes. Mi era hijo muy sí me malo. decía manco, pero yo veo moderno. ¿Y qué decir de esa banda sonora? Inolvidable. Por cierto, de lo que comentabais de algunos salones recreativos con jukebox en los que había por mi barrio en Madrid, zona Diego de León, nunca vi ninguna. En bares sí. Pero curiosamente, en uno de los salones recreativos de mi pueblo, Campo de Criptana, Campo de Cristana. sí que tenía. Y recuerdo poner la Escuela de Calor de Radio Futura y el Still Loving You de los Scorpions, aquellos maravillosos años. Wow, bonito. Más ochentero imposible. Ya ves. En el programa de Era del Anillo tenemos a Gandolfito77 y nunca muy apropiado el nombre para el programa. Dice, pero si Trancos tenía 50 tacos en el libro y estaba más curtido de llevar una vida de interprete, debía estar marcado por la vida. Sí, en el libro tiene 50 años porque esa raza, los hijos de Durin, Los Dúnedain. Dúnedain es porque eran los números. Ah, la raza de número. La raza de los rayos estos se mantenían joven, vivían mucho más y se mantenían con 50 años hasta que los últimos 10 años de su vida. Cierto. Sí, es verdad. Roberto C., que también colabora en este programa, dice, la verdad es que no me llama nada la atención el Señor del Anillo, aunque curiosamente normalmente llevo un anillo único de plata. Postureo top, gracias de nuevo. Curioso que no haya habido arcade jamás. Del Señor del Anillo, es curioso. Ha habido de Dungeons and Dragons. Sí, pero del Señor del Anillo no. Alvarillo dice, tremendo, enhorabuena, sabe a poco, quiero más. Nacho79 dice, como siempre, una entrega de primera, espero que podáis retomar el tema. Sobre todo con esas versiones rusas del Hobby y el Señor del Anillo, además de la de dibujo. ¿Hay alguna posibilidad de escuchar las versiones extendidas y las tomas falsas del programa? Eso va para ti, ¿no? Dice, eso sí, leer con voz de fanático. A Tom Bombadini si le toca. Gregorio Serrano dice, se lo pasa muy bien, genial. Y Ignacio Monzón dice, hostia, es que aquí me lo está poniendo ya inérfico. Utulien an Aure, el día ha llegado. Hay que hacer una continuación de este tema. El que el mundo de Tolkien da para mucho. Se ríe. Eso sí, Tom Bombadil forever. Ay, que le gusta gente a Tom Bombadil. A mí me parece un poquillo de pegote. Bueno, es un personaje misterioso y que nunca ha sido tratado en las películas. No sabemos por qué. Supongo que no tendría atractivo cinematográfico. Es que ¿para qué? ¿A dónde lleva ese personaje? No, es un personaje bastante anecdótico.
Sí, Dicen que era un mago muy poderoso, que tenía sí. más poder que Gandalf incluso. Pero es que tendría que haberlo enfocado. Bueno, para decir mención, la serie más cara de la historia es la que ha pagado en Amazon, Ah. la del Señor del Anillo. A ver si la hacen. No, ya está, ya está. Ah, ya está. Vale, O sea, 300 y pico millones de dólares ha costado. quizá la vea. O sea, como si fuera una película, lo viste, de Marvel, ¿sabes? O sea, dice que es la serie más cara de la historia, pues ya estamos deseando ver, vamos. Yo, de hecho, cuando me enteré que existía Amazon Prime por la noticia de que iba a hacer esta hace ya 3 o 4 años. Claro. Se han tirado más tiempo que la película. Ya. Bueno, así que, bueno, pues podéis dejar vuestros comentarios en nuestras redes. Pues seguramente tendréis muchas anécdotas y tendréis muchos juegos favoritos, pues decirlo también. Sí, me gustará mucho escucharla. Hay gran anecdotario dentro de los salones recreativos. Siempre que hacemos por streaming nos juntamos varios youtubers a contar anécdotas de los vicios. El programa dura horas porque no tiene fin aquello. Sí, bueno, nosotros sí nos gusta hacer un programa más ameno y cortillo, claro. Y dejar a Nacho con 79 con muchas ganas de programa. Eso es. Que lo hacemos a posta, Nacho, que no sepa. Lo bueno si breve ya se sabe. Así que muchas gracias, Hachi y Manolo, y a vosotros, oyentes. Hasta el próximo programa. Sí. Mira, se te queda.